El convoy llevaba 6 horas de viaje cuando el presidente Ibrahim Traoré dio la orden que destaparía la mayor operación de contrabando de oro en la historia de África. 23 camiones, cada uno con el logotipo humanitario de la coalición internacional de ayuda, supuestamente transportando 40 toneladas de arroz para aldeas azotadas por la sequía, se detuvieron de golpe en el puesto de control. Las manos de los conductores permanecían firmes sobre el volante, pero sus ojos delataban todo. Sabían, siempre lo habían sabido. Y ahora, mientras Traoré se acercaba al camión líder a las 11:47 am de ese martes abrasador, comprendieron que su secreto estaba a punto de ser expuesto bajo el sol inclemente. El conductor principal, Marcus Konaté, llevaba 7 años realizando este recorrido, 2 veces al mes, con la precisión de un reloj. La misma ruta, los mismos camiones, los mismos manifiestos, mostrando arroz, suministros médicos y materiales educativos. Los papeles estaban perfectos, los sellos eran auténticos. El horario estaba aprobado a los más altos niveles. Nadie cuestionaba los convoyes humanitarios. Nadie detenía los camiones que supuestamente alimentaban a los hambrientos. Nadie, hasta P. Hoy había pensado en revisar si los sacos de arroz realmente contenían arroz. Pero Traoré había recibido una llamada a las 3:00 am esa mañana. Una voz temblorosa en una línea encriptada que decía simplemente: el arroz está pesado, demasiado pesado. Un saco debería pesar 50 kilos. Estos pesan 200. Revisa el convoy HC-447. Esa voz pertenecía a Samuel Diallo, un trabajador de muelle, que había notado algo extraño 3 meses antes. Un saco se rompió durante la carga, y en lugar de arroz, vio algo que hizo que su sangre se helara. Lingotes de oro puro, cada uno, estampado con números de serie, cada uno más valioso que lo que él ganaría en 10 vidas. Volvió a sellar el saco, no dijo nada, y pasó 3 meses documentando todo. ¿Qué camiones? ¿Qué conductores? ¿Qué rutas? ¿Qué días? Había construido un caso que lo haría un héroe o un preso. A las 3:00 am, incapaz de dormir con el peso de su conocimiento, finalmente hizo la llamada. Traoré se acercó al camión líder con 12 soldados, pero no les había dicho qué buscaban. Quería que sus reacciones fueran genuinas cuando lo descubrieran. «Abre la parte trasera», ordenó. Marcus Konaté bajó de su cabina, con las manos temblorosas mientras buscaba las llaves. «Presidente Traoré, señor. Este es un convoy humanitario. Tenemos autorización de Traoré». Lo interrumpió con una mirada que podría derretir el acero. «Ábranlo, o lo cortamos». La puerta se abrió de golpe, revelando pilas ordenadas de sacos, blancos, cada uno marcado con el logotipo de la Coalición Internacional de Ayuda, cada uno etiquetado como arroz enriquecido, 50 kilos, molido una vez. El olor a arroz estaba ahí, tenue, pero presente. Alguien había sido lo suficientemente astuto como para rociar esencia de arroz en los camiones, para agregar autenticidad. Pero Traoré no se dejó engañar. Señaló un saco en el centro de la pila. «Ese, bájenlo». 2 soldados subieron y lucharon con el saco. Debería haber sido manejable para 2 hombres fuertes, pero ellos se esforzaban. El saco pesaba al menos 200 kilos. Lograron bajarlo, dejándolo caer al suelo con un golpe que no sonó a arroz. Sonó a metal, metal denso y pesado. Traoré sacó su cuchillo y cortó el saco. Arroz cayó. Solo arroz. Por un momento, todos se relajaron. Los soldados miraban confundidos. Konaté permitió una pequeña sonrisa, pero Traoré siguió hurgando en el arroz, sus manos empujando más profundamente en el saco hasta que toparon con algo sólido. Sacó un lingote de oro, luego otro, luego otro. Cada lingote estaba perfectamente formado, profesionalmente fundido, estampado con números y símbolos que indicaban su origen y pureza. El arroz había sido solo una fachada, una capa fina que ocultaba la verdadera carga. A medida que más lingotes emergían del saco, la confusión de los soldados se transformó en rabia. Tenían familia en las aldeas afectadas por la sequía a donde supuestamente se dirigía este arroz. Habían visto a niños morir de hambre mientras estos camiones pasaban, supuestamente trayendo alivio. «Revísenlos todos», ordenó Traoré. «Cada saco, cada camión». Lo que siguió fue una operación de 4 horas que revelaría la magnitud del engaño.
Cada saco de arroz de 50 kilos en realidad contenía 150 kilogramos de lingotes de oro cubiertos con una capa de arroz. 23 camiones, 40 toneladas por camión, pero no 40 toneladas de arroz, 40 toneladas de oro, 920 toneladas en total, cuyo valor en los precios actuales del mercado es aproximadamente de 58.000 millones de dólares. 58.000 millones de dólares que se habían estado moviendo por el país disfrazados de ayuda humanitaria. A medida que los soldados abrían saco tras saco, revelando la deslumbrante verdad bajo el arroz, Troué ya comenzaba a reconstruir la operación. Esto no era un robo aislado. Los convoyes habían estado circulando durante 7 años, 2 veces al mes. Eso significaba que ya habían pasado 336 convoyes. Si cada uno llevaba la misma cantidad de oro, entonces casi 20.000 toneladas de oro habían sido sacadas del país, con un valor superior a $1 billón. $1 billón robados mientras la nación luchaba contra la pobreza. Pero, ¿de dónde venía el oro? Burkina Faso tenía minas de oro, pero no producía a esta escala. Los números de serie de los lingotes contarían la historia, pero Troué ya sospechaba la verdad. Este oro no era solo de Burkina Faso. Se estaba recolectando de toda la región, consolidado aquí, y luego enviado bajo la cobertura humanitaria. El país se había convertido en un centro para la mayor operación de lavado de oro de la historia. Marcus Konaté había dejado de protestar, y ahora estaba sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. Los demás conductores estaban siendo detenidos, algunos llorando, otros rezando, algunos simplemente mirando la fortuna que habían estado transportando sin nunca beneficiarse de ella. Eran peones. Troué se dio cuenta de que los verdaderos jugadores estaban en otro lado, seguros en oficinas con aire acondicionado, protegidos por inmunidad diplomática, contando sus ganancias mientras otros asumían los riesgos. Troué sacó su teléfono y llamó a su asesora más confiable, la general Patricia Soadogu. Patricia, necesitamos cerrar todas las fronteras, todos los aeropuertos, todas las carreteras. Nadie sale del país sin ser registrado. Y quiero decir, nadie. Su respuesta fue inmediata. Ya está hecho, señor. En cuanto detuvo el convoy, activé el protocolo 7. El protocolo 7 era su código para el cierre total de fronteras. Algo que habían planeado, pero que nunca habían implementado hasta ahora. El interrogatorio de Marcus Konaté reveló la primera capa de la conspiración. Había sido reclutado hace 7 años por una mujer llamada Helena Richter, quien decía ser coordinadora logística de la Coalición Internacional de Ayuda. Le había ofrecido un trato simple: conducir los camiones, no hacer preguntas, y recibir $10.000 por viaje. Una suma enorme para un hombre que mantenía a 12 familiares con el salario de un conductor. Era imposible rechazarlo. Sabía que algo estaba mal, pero se convenció de que aún estaba entregando ayuda. Solo con algo de carga adicional. Helena Richter, reveló Konaté, tenía su base en la capital, operando desde un edificio que supuestamente era una oficina regional de la Coalición Internacional de Ayuda. Pero cuando Troué envió fuerzas para arrestarla, encontraron el edificio vacío, excepto por una secretaria aterrada que reveló que todos se habían fugado 3 horas antes. Alguien los había avisado. Había una filtración en el círculo cercano de Troué. Alguien que había alertado a la red de contrabando en el momento en que el convoy fue detenido. La secretaria, una joven llamada Mari Bongu, resultó ser más valiosa de lo que parecía inicialmente. Ella había estado llevando sus propios registros, sospechando que algo ilegal ocurría en su lugar de trabajo. Le proporcionó a Troué algo invaluable: los nombres reales y las fotos de todos los involucrados. Helena Richter, en realidad, era Maria Walov, una exoficial de inteligencia rusa que había desaparecido hacía 5 años después de robar secretos del Estado. Su segundo al mando, James Mitchell, era en realidad Chen Wei, un experto chino en minerales que había sido despedido de su puesto gubernamental por corrupción. Pero la revelación más impactante fue la identidad del cerebro de la operación. La secretaria había visto una vez una videollamada entre Richter y alguien a quien ella llamaba el director. Había tomado una captura de pantalla de la llamada, pensando que el hombre le parecía familiar. Cuando le mostró la imagen a Troué, la sangre de éste se heló. Era Robert Mahama, el subdirector de la Autoridad Continental de Minerales, la organización encargada de regular y monitorear toda la extracción y comercio de minerales en la región.
El hombre responsable de detener el contrabando de oro estaba dirigiendo la mayor operación de contrabando él mismo. Mahama era intocable, o al menos así lo pensaba. Tenía inmunidad diplomática, protección de 3 gobiernos y suficiente material para chantajear a personas poderosas para garantizar su seguridad. Pero había cometido un error. Había mantenido su base de operaciones en Burkina Faso, creyendo que el país era demasiado débil, demasiado distraído, demasiado corrupto para desafiarlo. No contaba con Trué. La casa de Mahama comenzó de inmediato. Su residencia oficial estaba vacía. Su oficina abandonada. Pero Trué había aprendido de operaciones anteriores que los criminales siempre tienen planes de respaldo, que revelan sus verdaderas prioridades. Ordenó a su equipo que revisara las casas de la amante de Mahama, sus lugares de juego, sus propiedades secretas compradas con nombres falsos. Fue en la tercera ubicación, una mansión supuestamente propiedad de un empresario libanés que había muerto hace 3 años, donde lo encontraron. Mahama estaba en el proceso de destruir documentos, cuando los soldados irrumpieron. Su computadora portátil estaba en un barril con ácido. Sus teléfonos fueron destrozados y estaba alimentando papeles, en una destructora industrial. Pero no había sido lo suficientemente rápido. El equipo forense recuperó documentos parciales que revelaban toda la magnitud de la operación. No se trataba solo de contrabando de oro. Era un sistema completo de guerra económica diseñado para mantener a las naciones africanas en la pobreza, mientras extraían su riqueza. Los documentos mostraban que el oro realmente provenía de varios países. Los pequeños mineros de la región se veían obligados a vender su oro por debajo del precio de mercado a una red de recolectores. Estos recolectores, que a menudo se hacían pasar por comerciantes legítimos, consolidaban el oro y lo transportaban a refinerías secretas. Allí, el oro se derretía, se volvía a fundir con números de serie falsos que indicaban un origen legal, y se preparaba para el contrabando. Los sacos de arroz eran solo el último paso en un viaje que comenzaba en miles de pequeñas minas a lo largo del continente. Pero el contrabando de oro era solo una parte de la operación. La misma red estaba contrabandeando diamantes, uranio, cobalto y minerales raros. Los convoyes humanitarios eran la cobertura perfecta. Tenían horarios regulares, rutas despejadas y protección contra interferencias. Los trabajadores humanitarios, creyendo que estaban haciendo el bien, proporcionaban cobertura para los contrabandistas. Los gobiernos, al no querer ser vistos bloqueando la ayuda humanitaria, nunca revisaban demasiado de cerca. Era brillante, en su cinismo, utilizando la compasión humana como un escudo para la avaricia inhumana. El interrogatorio de Robert Mahama fue realizado por Trué personalmente en una habitación sin ventanas, con cámaras grabando todo. El hombre que había robado miles de millones enfrentaba al presidente que había subestimado. ¿Quieres saber la verdad?, dijo Mahama, manteniendo su arrogancia a pesar de las circunstancias. Esto ha estado ocurriendo durante 50 años, antes de mí, antes de ti, antes de la independencia. Los nombres cambian, los métodos evolucionan, pero la extracción nunca se detiene. Has detenido un convoy. Hay cientos más. Me has arrestado. Hay miles como yo. No puedes ganar esta guerra. La respuesta de Trué fue tranquila. Tal vez. No, pero puedo ganar esta batalla, y a veces, una batalla es suficiente para cambiar una guerra. Sacó una tableta y mostró a Mahama algo que drenó el color de su rostro. Era una transmisión en vivo de múltiples ubicaciones. Cada refinería secreta estaba siendo asaltada simultáneamente. Cada recolector estaba siendo arrestado. Cada funcionario corrupto en su nómina estaba siendo detenido. La red que había tardado 50 años en construir se estaba destruyendo en 50 horas. La reacción internacional fue rápida y desesperada. La coalición internacional de ayuda afirmó que sus convoyes habían sido secuestrados sin su conocimiento. La Autoridad Continental de Minerales insistió en que Mahama era un operador deshonesto. Varios gobiernos expresaron su asombro y prometieron investigaciones. Pero Trué ya había anticipado las negaciones. Tenía algo que no esperaban: testimonios de informantes que habían estado esperando este momento. La doctora Sarah Chen, una geóloga chinoamericana que había sido obligada a trabajar para la red bajo amenaza a su familia, se presentó con 20 años de registros. Ella había documentado cada envío, cada transacción, cada asesinato cometido para mantener la operación en secreto.
Solo su testimonio llenó 3.000 páginas. Reveló que la red había matado al menos a 400 personas en 20 años. Cualquier persona que se acercara demasiado a la verdad, periodistas, investigadores, funcionarios honestos, incluso conductores de camiones curiosos que hacían demasiadas preguntas. Otro denunciante, James Okono, un contador nigeriano que había lavado dinero para la red, proporcionó los registros financieros. Mostró cómo el oro robado se vendía en Dubái, Suiza y Londres, con las ganancias fluyendo hacia cuentas offshore en Chipre, las Islas Caimán y Singapur. Tenía registros de transacciones, extractos bancarios e incluso grabaciones de llamadas telefónicas discutiendo el movimiento de miles de millones de dólares. El rastro del dinero conducía a algunos de los bancos y casas de cambio más prestigiosos del mundo. El testimonio más perjudicial vino de Lisa Anderson, una estadounidense que había trabajado como asistente personal de Mahama durante 5 años. Fue reclutada directamente desde la universidad y le dijeron que ayudaría a desarrollar el sector mineral de África. En cambio, se encontró programando asesinatos, sobornando funcionarios y gestionando un imperio criminal. Había intentado renunciar varias veces, pero le dijeron que matarían a su familia si dejaba el trabajo. Cuando escuchó sobre el arresto de Mahama, inmediatamente se dirigió a la estación de policía más cercana y confesó todo. Su testimonio reveló la dimensión internacional de la operación. El oro no solo estaba siendo robado, estaba siendo utilizado para manipular los mercados globales. Al controlar una cantidad tan grande, la red podía influir en los precios del oro, creando escasez o exceso artificial según fuera necesario. Habían hundido el precio antes de grandes compras e inflado el precio antes de las ventas. La manipulación había generado miles de millones adicionales en ganancias mientras desestabilizaba monedas y economías dependientes de los precios del oro. A medida que la investigación avanzaba, surgieron más revelaciones impactantes. La red se había infiltrado en organizaciones internacionales importantes. Tenían personas dentro del Banco Mundial que aseguraban que los préstamos para el desarrollo minero fueran a empresas que controlaban. Tenían contactos en agencias de inteligencia que les advertían sobre las investigaciones. Tenían periodistas en su nómina que escribían historias desacreditando a cualquiera que cuestionara los convoyes humanitarios. La corrupción era sistémica, alcanzando todas las instituciones encargadas de prevenir tales crímenes. La incursión en las refinerías reveló la escala industrial de la operación, oculta en ubicaciones remotas, disfrazadas de instalaciones legítimas. Estas refinerías procesaban toneladas de oro diariamente. Las condiciones de trabajo eran horribles. Se estaba utilizando mano de obra esclava, incluidos niños. El equipo de seguridad era inexistente. El daño ambiental era catastrófico, con la contaminación por mercurio y cianuro, envenenando completos sistemas hídricos. Las aldeas aguas abajo de las refinerías tenían tasas de cáncer 10 veces superiores al nivel normal. Una refinería oculta en un bosque, supuestamente protegida como una reserva natural, procesaba 50 toneladas de oro al mes. La instalación era sofisticada, con equipos importados de Alemania y operada por técnicos de Sudáfrica. Pero los trabajadores eran aldeanos locales secuestrados y obligados a trabajar bajo amenaza de muerte. Cuando los soldados llegaron, encontraron a 300 personas encerradas en celdas, algunas que llevaban allí años, todas creyendo que sus familias habían sido informadas de que estaban muertas. La liberación de estos trabajadores condujo a más arrestos. Identificaron a guardias, gerentes y visitantes de las instalaciones. La red se estaba expandiendo, atrapando a personas que pensaban estar a salvo. Un juez que había desestimado casos contra la red. Un general que había proporcionado escoltas militares para los convoyes. Un ministro que había firmado los permisos que permitían los envíos humanitarios. Cada arresto conducía a más nombres, más conexiones, más pruebas de cuán profundamente había penetrado la corrupción. El oro del convoy detenido, las 920 toneladas completas, fue asegurado en el Banco Nacional. Pero Trowe se enfrentaba a un dilema. Legalmente, gran parte de ese oro había sido robado de otros países. Éticamente, debía ser devuelto. Prácticamente, demostrar de dónde provenía cada lingote era casi imposible después de que había sido derretido y vuelto a fundir. Decidió una solución radical.
El oro se colocaría en un fondo regional con todos los países afectados compartiendo su valor, según sus pérdidas estimadas por contrabando. Esta decisión requería negociaciones delicadas. Algunos países querían todo su oro de vuelta inmediatamente. Otros veían una oportunidad de reclamar más de lo que habían perdido. Algunos negaron haber perdido oro alguno, no queriendo admitir que sus recursos habían sido robados durante años. Drouet propuso una conferencia que reuniera a todas las naciones afectadas para decidir colectivamente cómo manejar la riqueza recuperada y prevenir el contrabando en el futuro. La conferencia, que se celebró 6 semanas después de la detención del convoy, fue sin precedentes. 37 naciones enviaron representantes. Por primera vez, los países africanos coordinaban su respuesta ante el robo de recursos en lugar de competir entre sí. Las discusiones fueron acaloradas, a veces furiosas, pero finalmente productivas. Acordaron un nuevo marco para monitorear la extracción y comercio de minerales, con bases de datos compartidas, equipos de inspección conjuntos y severas sanciones para el contrabando. Pero Mahama y su red no estaban pasivos durante este tiempo. Desde su celda, aún intentaba coordinar la resistencia. Los mensajes eran contrabandeados, se daban órdenes, se emitían amenazas. 3 testigos fueron atacados, aunque todos sobrevivieron gracias a la protección. Se intentaron hackear las bases de datos de evidencia. Se ofrecieron sobornos a jueces, fiscales, e incluso a Drouet. Los recursos de la red parecían interminables. Su alcance era vasto. El juicio de Robert Mahama y sus coconspiradores comenzó 4 meses después de la detención del convoy. El tribunal estaba rodeado por una seguridad sin precedentes. A cada persona que entraba se le registraba varias veces. Se impusieron restricciones a cualquier comunicación electrónica. El jurado fue aislado en una instalación militar. Los fiscales estaban custodiados las 24 horas del día. Todos entendían que esto era más que un juicio criminal. Era una batalla por el futuro del continente. El caso de la fiscalía era abrumador. Miles de documentos, cientos de horas de grabaciones, testimonios de 63 testigos. La defensa intentó todo, desafiando la jurisdicción, alegando inmunidad diplomática, argumentando que se trataba de una trampa, incluso sugiriendo que el oro había sido sembrado. Pero la evidencia era demasiado sólida, la documentación demasiado completa. Los lingotes de oro en sí mismos, en el Banco Nacional, eran una prueba irrefutable del crimen. El momento más dramático llegó cuando Samuel Diallo, el trabajador de muelle que había alertado a Drouet, testificó. Describió el miedo con el que vivió durante 3 meses. Sabiendo lo que sabía, viendo los camiones pasar, observando cómo el oro se iba mientras sus vecinos morían de hambre, rompió en llanto al contar cómo el hijo de su primo murió de desnutrición, mientras toneladas de oro eran contrabandeadas por su aldea disfrazadas de ayuda alimentaria. Su testimonio no solo hablaba del crimen, era sobre el costo humano de la avaricia. Helena Richter, capturada cuando intentaba huir a Rusia, testificó, a cambio de una sentencia reducida. Reveló que la red contaba con protección gubernamental en 12 países. Nombró a funcionarios de inteligencia que habían ayudado, comandantes militares que habían proporcionado seguridad, e incluso presidentes que habían recibido sobornos para mirar hacia otro lado. Su testimonio desató investigaciones y arrestos a lo largo del continente y más allá. Chen, atrapado en un aeropuerto con 4 pasaportes falsos, proporcionó detalles técnicos sobre el procesamiento del oro. Explicó cómo habían desarrollado métodos para disfrazar el origen del oro, haciendo que el oro robado pareciera legalmente extraído. Reveló las ubicaciones de 12 refinerías secretas, más e identificó a las compañías internacionales que compraban oro contrabandeado a sabiendas. Su cooperación condujo a redadas en 6 países y al congelamiento de miles de millones en activos. Marcus Konaté y los demás conductores fueron juzgados por separado. La mayoría se consideraron participantes no voluntarios, amenazados o desesperadamente pobres. Drouet abogó por la indulgencia, argumentando que eran víctimas tanto como criminales. Aquellos que cooperaron completamente recibieron sentencias suspendidas y se les exigió trabajar en proyectos de desarrollo comunitario. Fue una decisión controvertida, pero Drouet creía en la redención sobre la venganza. El veredicto, cuando se dictó, fue histórico.
Robert Mahama fue condenado por 47 cargos, incluidos robo mayor, lavado de dinero, conspiración de asesinato y crímenes contra la humanidad. Recibió 5 cadenas perpetuas que se cumplirían de forma consecutiva, asegurando que nunca quedaría en libertad. Sus coconspiradores recibieron sentencias que iban desde 20 años hasta cadena perpetua. El tribunal también ordenó la confiscación total de todos los activos vinculados al crimen, que totalizaban una estimación de $100.000 millones. Pero la victoria legal fue solo el comienzo de la recuperación. La red desmantelada dejó atrás una compleja red de instituciones corruptas, comunidades traumatizadas y distorsiones económicas que tomarían años en corregirse. Traoré estableció la Comisión de Recuperación, encargada de deshacer 50 años de robo sistemático. Su trabajo sería lento, difícil y peligroso, ya que los remanentes de la red seguían operando en las sombras. El daño ambiental por sí solo era asombroso. Las refinerías ilegales habían envenenado fuentes de agua, destruido bosques y dejado residuos tóxicos que tomarían décadas en limpiar. Las organizaciones internacionales ambientales ofrecieron su ayuda. Pero Traoré insistió en que fueran los expertos africanos quienes lideraran los esfuerzos, con apoyo internacional en lugar de liderazgo. Era parte de una filosofía más amplia. África resolviendo los problemas africanos con soluciones africanas. El impacto económico fue igualmente complejo. El repentino paro del contrabando significó que los compradores ilegales perdieron su suministro, lo que causó un aumento global en los precios del oro. Algunos economistas predijeron un desastre, pero en cambio, la minería legal de oro en 1900 en África se volvió más rentable. Los pequeños mineros, previamente obligados a vender por debajo del precio de mercado, ahora podían obtener un valor justo por su trabajo. Las comunidades mineras que habían estado empobrecidas a pesar de sentarse sobre una gran riqueza, comenzaron a prosperar. La recuperación humana fue quizás lo más desafiante. Miles de personas habían estado involucradas en la red. Algunas, voluntariamente, muchas bajo coacción. Se establecieron comités de verdad y reconciliación para tratar con los participantes de nivel inferior. A aquellos que confesaron completamente y mostraron arrepentimiento, se les ofreció amnistía. Aquellos que habían obtenido ganancias significativas o cometido actos de violencia, enfrentaron acusaciones. Fue desordenado, imperfecto, pero necesario, para la sanación. Las ramificaciones internacionales continuaron durante años. Los bancos que habían manejado conscientemente oro contrabandeado enfrentaron multas masivas y cargos criminales. Las casas de comercio perdieron licencias. Funcionarios de inteligencia en varios países fueron procesados por corrupción. El escándalo alcanzó los niveles más altos de varios gobiernos, provocando renuncias, elecciones y reformas. El convoy que Traoré detuvo había desenrollado un hilo que deshizo la corrupción a nivel mundial. 5 años después de aquel martes en que se detuvo el convoy, Traoré se encontraba en el mismo lugar donde había cortado aquel primer saco de arroz. El puesto de control se había transformado en un memorial y museo. Los camiones fueron preservados, tal como fueron encontrados. Los sacos de arroz parcialmente abiertos para mostrar el oro en su interior. Los visitantes podían caminar por allí, ver las pruebas, comprender la magnitud del crimen. Los niños escolares venían a aprender sobre su historia. No la versión desinfectada, sino la verdad sobre cómo sus recursos fueron robados y recuperados. Samuel Diallo, el trabajador de muelle cuya valentía lo inició todo, ahora era el director del museo. Le habían ofrecido muchos puestos, incluso un cargo ministerial, pero eligió contar la historia del convoy a las nuevas generaciones. Cada día, se paraba donde Traoré había estado y explicaba a los visitantes cómo la decisión de una sola persona de hablar la verdad cambió todo. El coraje, les decía, no es la ausencia de miedo, es la acción a pesar del miedo. El oro del convoy ya había sido distribuido. Construyó hospitales que realmente existían, escuelas que realmente enseñaban, carreteras que realmente conectaban comunidades. Cada proyecto financiado con el oro recuperado llevaba una placa. Construido con oro recuperado del convoy HC-47. Que esto se mantenga como prueba de que la riqueza robada, una vez de vuelta, puede construir el futuro que los ladrones intentaron robar. Las placas estaban hechas de oro, una ironía deliberada, que los visitantes siempre apreciaban. Los sobrevivientes de la red,
Intentaron en ocasiones hacer regresos. Se probaron nuevas rutas de contrabando. Se desarrollaron nuevos métodos. Se intentaron nuevas corrupciones. Pero algo fundamental había cambiado. El éxito al detener el convoy había creado una cultura de vigilancia. Los ciudadanos informaban sobre actividades sospechosas. Los funcionarios enfrentaron una supervisión real. Los medios, empoderados por la exposición del convoy, investigaron de manera agresiva. La era de la impunidad había terminado. Sustituida por una era de responsabilidad. Robert Mahama murió en prisión 8 años después de su condena, imperturbable hasta el final. En su última entrevista, insistió en que no había hecho nada malo, que la extracción de recursos era natural, que los fuertes tomando de los débiles era una cuestión de evolución. Pero sus palabras sonaron vacías mientras el continente que había robado prosperaba sin él. Su muerte pasó casi desapercibida, opacada por la inauguración de una nueva universidad construida enteramente con fondos recuperados, educando a la próxima generación en la gestión ética de los recursos. La detención del convoy se había vuelto legendaria. Estudiada en universidades, analizada por economistas, celebrada por activistas, demostró que un momento de coraje podía cambiar la historia. Que un líder con determinación podía derrotar a un sistema que parecía invencible. Que la verdad, una vez revelada, no podía volver a ocultarse. Los 23 camiones transportaron más que oro. Habían transportado las semillas de su propia destrucción. Y Troué había sido el agricultor que cosechó justicia de su engaño. La ayuda internacional cambió fundamentalmente. La coalición internacional, de ayuda, deshonrada por el escándalo, fue disuelta y reemplazada por una nueva organización basada en la transparencia. Cada envío fue rastreado por GPS, registrado en blockchain, verificado por observadores independientes. Las comunidades que recibían ayuda tenían supervisión directa. Los días de camiones con cargas misteriosas habían terminado. La confianza había sido rota y tomaría generaciones reconstruirla. Pero el nuevo sistema al menos dificultó el robo. Las teorías económicas tuvieron que ser reescritas. Los economistas habían asumido que África era pobre porque carecía de recursos o de desarrollo. El convoy reveló que África era pobre porque la estaban robando. Cuando el robo se detuvo, el crecimiento explotó. Países que habían luchado durante décadas de repente prosperaron. No era magia ni economía compleja. Era simple. Cuando conservas lo que posees, te vuelves más rico. Cuando te roban sistemáticamente, te quedas pobre. Las implicaciones en seguridad fueron igualmente profundas. La red había operado como un gobierno en la sombra, con más recursos que muchos estados. Tenían ejércitos privados, servicios de inteligencia e incluso redes diplomáticas. Desmantelar este estado en la sombra requirió repensar completamente la seguridad. Se crearon nuevas agencias, enfocadas no en amenazas externas, sino en la corrupción interna. El enemigo no estaba en las fronteras, estaba en las salas de juntas. El impacto cultural pudo haber sido el más duradero. Durante generaciones, se les había dicho a los africanos que eran pobres porque eran inferiores, carecían de desarrollo, educación o civilización. El convoy demostró que eran pobres porque los estaban robando aquellos que afirmaban ayudarles. Esta revelación fue una liberación psicológica. La inferioridad internalizada fue reemplazada por una rabia justa y luego por una acción decidida. La autoimagen de un continente fue transformada. La tecnología desarrollada para rastrear el oro se convirtió en una nueva industria en sí misma. Las empresas tecnológicas africanas crearon sistemas para monitorear la extracción de recursos, rastrear envíos y verificar transacciones. Estos sistemas fueron tan efectivos que otros continentes comenzaron a adoptarlos. La patria de la humanidad, explotada durante tanto tiempo por sus recursos, se convirtió en la líder en tecnología de gestión de recursos. Fue una justicia poética que aquellos que habían sido robados se convirtieran en los expertos en prevenir el robo. Los currículos educativos fueron revisados para incluir la historia del convoy. Los niños aprendieron sobre soberanía económica, gestión de recursos y la importancia de la vigilancia. Estudiaron las técnicas utilizadas por los contrabandistas, la ciencia de la corrupción, los métodos de investigación. Una generación creció entendiendo que sus recursos eran valiosos y vulnerables, requiriendo protección constante.
se convirtieron en guardianes de su propia riqueza. El precedente legal establecido por los juicios del convoy influyó en el derecho internacional. Se estableció el concepto de crímenes contra los recursos, reconociendo que robar los recursos de una nación era un ataque a su soberanía, equivalente a una invasión militar. La Corte Penal Internacional agregó el robo de recursos a su jurisdicción. Se firmaron tratados estableciendo asistencia mutua en la investigación y persecución de crímenes contra los recursos. El convoy no solo había cambiado la práctica, sino que había transformado la ley misma. Los impactos en la salud de detener el contrabando fueron inesperados pero significativos. Las refinerías ilegales habían estado envenenando a las comunidades durante décadas. Cuando fueron cerradas, las tasas de enfermedades cayeron drásticamente. Las comunidades que habían aceptado la enfermedad como algo normal, de repente se volvieron saludables. Los niños crecieron más altos, vivieron más tiempo, aprendieron mejor. El oro que los estaba matando en su extracción ahora los estaba curando en su recuperación. La amarga ironía no pasó desapercibida para nadie. La recuperación ambiental se convirtió en un modelo para el mundo. Las tierras envenenadas alrededor de las refinerías ilegales fueron limpiadas usando técnicas desarrolladas por científicos africanos. Los bosques fueron replantados con especies nativas. Las fuentes de agua fueron purificadas. La fauna regresó a áreas que habían sido tierras contaminadas. La recuperación fue documentada y compartida a nivel global, demostrando que el daño ambiental no era permanente si se abordaba con determinación y recursos. Los países que habían dado lecciones a África sobre corrupción fueron expuestos como compradores de bienes robados. El terreno moral cambió. Las naciones africanas, antes mendigos en la mesa internacional, se convirtieron en socios iguales exigiendo respeto. El convoy había revelado que el problema no era la corrupción africana, sino la complicidad global. Todos habían sido parte del crimen. Sabiéndolo o no, 10 años después de que el convoy fuera detenido, se erigió un monumento en el lugar. No una estatua ni un obelisco, sino una estructura funcional. Una escuela construida en forma de un saco de arroz, hecha con materiales recuperados de las refinerías ilegales y alimentada por paneles solares comprados con el oro recuperado. Los niños aprendían dentro de lo que había estado oculto dentro de esos sacos. Estudiaban en aulas donde el oro había sido escondido, entendiendo visceralmente la transformación de robo a educación. El aniversario de la detención del convoy se convirtió en un día festivo nacional. El Día de la Verdad, no celebrando la victoria, sino recordando la vigilancia. Se alentaba a los ciudadanos a reportar actividades sospechosas. Los funcionarios debían declarar sus bienes. Las empresas eran auditadas aleatoriamente. No era paranoia, sino memoria institucional. Entender que la red había tardado 50 años en construirse y podría reconstruirse si se le daba la oportunidad. La vigilancia eterna era el precio de la libertad económica. El turismo internacional al Museo del Convoy se volvió significativo. Personas de todo el mundo venían a ver los camiones, el oro, las pruebas. Querían entender cómo un crimen tan masivo había sido posible y cómo había sido detenido. El museo se expandió, añadiendo secciones sobre otros crímenes relacionados con los recursos, convirtiéndose en un centro global para la educación sobre la explotación económica. El convoy que había intentado llevarse el oro se había convertido en un destino que traía dinero. Los estudios académicos proliferaron. Los economistas analizaron el impacto de detener el contrabando. Los sociólogos estudiaron la recuperación comunitaria. Los psicólogos examinaron el trauma y la curación. Los historiadores colocaron el convoy en el contexto de siglos de explotación. Cada disciplina encontró lecciones en esos 23 camiones. Se escribieron tesis doctorales. Se realizaron conferencias. Se publicaron revistas. El convoy se había convertido no solo en historia, sino en una disciplina académica. Las innovaciones tecnológicas continuaron. Los sistemas desarrollados para rastrear el oro fueron adaptados para otros recursos. Diamantes, petróleo, madera, incluso pescado, ahora podían ser rastreados desde la fuente hasta la venta. La tecnología fue de código abierto, disponible para cualquier nación que quisiera proteger sus recursos. África, que había sufrido más por el robo de recursos, se convirtió en la líder en evitarlo. El estudiante se había convertido en el maestro. La reforma legal se extendió más allá del derecho penal.
El derecho contractual fue reformado para prevenir los esquemas complejos utilizados por la red. La ley tributaria fue fortalecida para capturar los ingresos derivados de los recursos. La ley constitucional fue modificada para afirmar la soberanía absoluta sobre los recursos naturales. El convoy había revelado vacíos en todas las áreas del derecho, y esos vacíos estaban siendo cerrados de manera sistemática. El sistema legal que había permitido el robo estaba siendo reconstruido para prevenirlo. Los modelos económicos fueron revolucionarios. En lugar de extracción y exportación, la adición de valor se convirtió en política. El oro que habría sido contrabandeado en su forma cruda, ahora era refinado legalmente, convertido en joyas, electrónicos y componentes industriales. Cada etapa del procesamiento generaba empleos, recaudaba impuestos y construía prosperidad. El convoy había transportado oro en bruto. La nueva economía lo transformó en productos terminados que valían mucho más. Los ladrones habían robado oro. La recuperación creó una industria. La sanación social continuó a través del arte. Los músicos escribieron canciones sobre el convoy. Los pintores representaron el momento del descubrimiento. Los poetas encontraron metáforas en ascenso, escondiendo oro. Los cineastas crearon documentales y dramas. El convoy se convirtió en un punto de referencia cultural mencionado en conversaciones cotidianas, utilizado para explicar todo, desde traición personal hasta relaciones internacionales. Los sacos de arroz llenos de oro se convirtieron en sinónimo de engaño revelado. Las implicaciones políticas remodelaron el gobierno. Los líderes comprendieron que los ciudadanos estaban observando, que los trabajadores de muelle podrían exponer crímenes presidenciales. La transparencia se convirtió en una estrategia de supervivencia. Los funcionarios publicaron sus bienes, sus reuniones, sus decisiones. El gobierno se convirtió en una casa de cristal, por necesidad y luego por cultura. El convoy había roto el muro entre gobernados y gobernantes. El poder ya no podía esconderse detrás de coberturas humanitarias. Las dimensiones espirituales sorprendieron a todos. Los líderes religiosos interpretaron el convoy como una intervención divina. El coraje de los trabajadores de muelle fue visto como una inspiración divina para el descubrimiento como una revelación. Las iglesias, mezquitas y santuarios tradicionales incorporaron la historia en sus enseñanzas sobre la verdad, la justicia y el coraje. El convoy se convirtió en una parábola. Sus lecciones, tanto espirituales como materiales. Las comunidades de fe que habían estado divididas se unieron para condenar el robo y celebrar la recuperación. El cambio generacional fue profundo. Los niños que habían crecido hambrientos mientras el oro era contrabandeado por sus aldeas, se convirtieron en adultos decididos a proteger sus recursos. Ingresaron al gobierno, los negocios y la sociedad civil, con el convoy como su historia fundamental. Eran menos confiados, más vigilantes, absolutamente intolerantes a la corrupción. El convoy no solo había creado un momento, sino un movimiento, no solo un evento, sino un etos. 15 años después de aquella mañana de martes, Samuel Diallo, ahora mayor pero aún dirigiendo el museo, dio su último discurso público. Parado donde True había estado, habló a los dignatarios, estudiantes y ciudadanos reunidos. Yo solo era un trabajador de muelle que notó algo extraño. Casi me quedo en silencio. El miedo me decía que callara. La pobreza me decía que aceptara sobornos. Todos me decían que nada iba a cambiar. Pero la conciencia habló más fuerte. Una llamada telefónica a las 3:00 a.m. cambió todo. Cada uno de ustedes tiene ese poder. Cada uno de ustedes podría ver el próximo convoy. Cada uno de ustedes podría hacer la próxima llamada. Estén listos, sean valientes. Los sacos de arroz aún están ahí afuera, aún escondiendo oro, esperando a que alguien como ustedes hable la verdad. Su discurso fue transmitido globalmente, traducido a docenas de idiomas, estudiado en escuelas, citado por líderes. El trabajador de muelle se había convertido en filósofo. Su simple observación sobre el peso se convirtió en sabiduría. Sobre la gravedad moral, había notado que los sacos de arroz eran demasiado pesados. Esa pequeña observación recuperó miles de millones y transformó un continente. Demostró que cualquiera, en cualquier lugar, podría cambiarlo todo si tenía el coraje de hablar la verdad. El presidente True, ahora un estadista mayor,
reflexionó sobre el convoy en sus memorias. Yo di la orden de detener esos camiones, pero Samuel Diallo me dio la información. Los soldados abrieron los sacos, pero los trabajadores de muelle notaron el peso. Los fiscales ganaron el caso, pero los testigos proporcionaron la evidencia. El convoy fue detenido, no por mí, sino por nosotros, no por la fuerza, sino por la verdad, no por el poder, sino por el coraje. El oro estaba escondido en los sacos de arroz, pero la justicia estaba escondida en personas comunes, esperando su momento para actuar. El legado del convoy vivió no en museos o monumentos, sino en la vigilancia diaria de los ciudadanos que entendían que sus recursos eran su futuro, y que su futuro requería protección. Cada camión era vigilado, cada envío era pesado, cada contrato era escrutado, cada funcionario era monitoreado. El convoy les enseñó que las coberturas humanitarias podían esconder crímenes humanos, que los sacos de arroz podían estar llenos de oro, que una persona notando podía cambiarlo todo. Los 23 camiones aún estaban en el memorial, oxidándose lentamente, convirtiéndose poco a poco en parte del paisaje. Los visitantes a menudo preguntaban por qué no se conservaban mejor, protegidos de los elementos. La respuesta siempre era la misma. Están destinados a descomponerse para mostrar que incluso los engaños más elaborados eventualmente se desmoronan. Que la verdad emerge como la hierba a través del pavimento. Que la justicia puede ser retrasada, pero no puede ser negada. Los camiones que habían transportado oro robado ahora llevaban una carga más valiosa. La lección de que coraje más verdad es igual a justicia, y la justicia cambia todo. Pero la historia no terminó en el memorial. De hecho, las revelaciones más impactantes llegaron años después de que se detuviera el convoy. Una joven periodista llamada Fátima Soromi, investigando irregularidades financieras no relacionadas, tropezó con un conjunto de archivos encriptados en un edificio de oficinas, abandonado que estaba programado para demolición. El edificio había albergado una vez a una empresa de transporte que quebró poco después del escándalo del convoy. Lo que encontró en esos archivos revelaría que la operación de contrabando de oro era solo un tentáculo de algo mucho más siniestro. Los archivos, una vez descifrados por un equipo de hackers éticos, contenían correspondencia que databa de hacía 30 años. Revelaron la Operación Cosecha, un plan coordinado por múltiples corporaciones internacionales para extraer sistemáticamente la riqueza de África, manteniendo a la vez la apariencia de ayuda al desarrollo. El contrabando de oro era solo una de 17 operaciones paralelas. Otras involucraban diamantes, uranio, minerales raros e incluso material genético humano. Cada operación utilizaba diferentes historias de cobertura, pero todas estaban coordinadas por una organización en la sombra, llamada el Sindicato. La estructura del sindicato fue revelada con espeluznante detalle. En su cabeza había un consejo de 7 individuos, cada uno representando diferentes intereses globales. Solo se les conocía por seudónimos: el banquero que controlaba los flujos financieros, el general que proporcionaba apoyo militar, el científico que desarrollaba las tecnologías de extracción, el diplomático que garantizaba la protección política, el comerciante que gestionaba las ventas y distribución, el profeta que controlaba la narrativa a través de los medios de comunicación y la religión, y el arquitecto que diseñaba el sistema en su conjunto. Robert Mahama, a quien True había arrestado, era simplemente un gerente regional, lo que ellos llamaban un cosechador. Los documentos mostraron que el sindicato había estado operando desde la década de 1960, evolucionando a partir de las compañías de extracción de la era colonial. Cuando el colonialismo terminó oficialmente, simplemente cambiaron sus métodos. En lugar de ocupación militar, utilizaron la deuda. En lugar de un gobierno directo, usaron la corrupción. En lugar de reclamar superioridad racial, promovieron la dependencia. El sistema de convoyes se desarrolló en la década de 1990 como su método de extracción más eficiente, combinando el escudo moral de la ayuda humanitaria con la eficiencia logística de los horarios regulares. Pero el descubrimiento más perturbador fueron los proyectos de cultivo. El sindicato no solo robaba recursos, estaba creando activamente las condiciones que facilitaban el robo. Financiaban conflictos para desestabilizar regiones ricas en recursos. Promovían a líderes corruptos que cooperaran con la extracción.
Saboteaban los sistemas educativos para evitar que se desarrollara experiencia local. Incluso introducían enfermedades para despoblar las áreas donde se encontraban los recursos. Era un empobrecimiento sistemático y deliberado, diseñado para facilitar el robo. La investigación de Fátima reveló que el convoy detenido por Traoré formaba parte del ciclo de cosecha 47, programado para extraer aproximadamente $2 billones en recursos durante 10 años. El plan incluía no solo oro, sino una extracción secuencial de todos los recursos valiosos, dejando la tierra árida y a la gente en la miseria. Después de los minerales, tomarían los derechos de agua. Después del agua, la tierra agrícola. Después de la tierra, los recursos humanos mediante migración forzada. Era una minería económica y social completa de todo un continente. El Al-Majid sindicato tenía planes de contingencia para cuando fueran expuestos. El Protocolo 9 fue activado en el momento en que Traoré detuvo el convoy. Esto implicaba destruir evidencia, eliminar testigos y crear narrativas alternativas. 3 periodistas, que investigaban las conexiones del convoy, murieron en accidentes dentro de un mes de la incautación. La casa de un fiscal se incendió con todos sus archivos. La familia de un testigo desapareció. Pero el sindicato había subestimado algo: el poder de la información distribuida en la era digital. Antes de su arresto, Robert Mahama cometió un error fatal. Creyendo que nunca sería atrapado, había guardado registros personales de cada transacción, cada asesinato, cada operación. No para evidencia, sino para sus memorias, que planeaba publicar después de retirarse para demostrar que era el mayor cerebro criminal de la historia. Estos registros, escondidos en una unidad de almacenamiento con control climático en Suiza, fueron descubiertos cuando las autoridades suizas, presionadas por el clamor internacional, comenzaron a registrar propiedades vinculadas a los conspiradores del convoy. Los archivos Mahama, como se conocieron, contenían 40 terabytes de datos, videos de reuniones del sindicato, grabaciones de audio de planes de asesinato, registros financieros que mostraban el flujo de billones de dólares, mapas de yacimientos de recursos que los gobiernos ni siquiera sabían que existían, listas de funcionarios corruptos en todos los países africanos y en la mayoría de las naciones occidentales. Era un plano completo de cómo funcionaba realmente el mundo, en lugar de cómo pretendía funcionar. Un video fue particularmente dañino. Mostraba una reunión del Consejo del Sindicato, de 5 años antes de que el convoy fuera detenido. El arquitecto, un hombre blanco de avanzada edad cuyo rostro estaba digitalmente oscurecido, estaba explicando la siguiente fase de las operaciones. La población de África está creciendo demasiado rápido. Se están educando. Están comenzando a cuestionar. Necesitamos acelerar la extracción antes de que desarrollen la capacidad para detenernos. Propongo que aumentemos la frecuencia y el volumen de los convoyes. Si alguien lo nota, crearemos una crisis que justifique el aumento humanitario. La crisis a la que se refería era una sequía que devastó la región 3 años antes de que se detuviera el convoy. Los archivos Mahama revelaron que la sequía fue intensificada artificialmente. Se utilizaron aviones de siembra de nubes para evitar la lluvia. Las fuentes de agua fueron contaminadas deliberadamente para aumentar la desesperación. Asesores agrícolas promovieron cultivos que fallarían en condiciones de sequía. La crisis humanitaria que justificó el aumento del tráfico de convoyes fue fabricada por las mismas personas que gestionaban los convoyes. Cuando Fátima publicó sus hallazgos, la respuesta internacional fue explosiva. Los gobiernos cayeron. Las corporaciones enfrentaron destrucción. Los bancos colapsaron. La revelación de que muchas de las instituciones más respetadas del mundo formaban parte del sindicato o eran cómplices de él, desencadenó la mayor investigación criminal de la historia. Lo que los historiadores más tarde llamarían la Gran Rendición de Cuentas, vio más de 10.000 arrestos en 60 países. Hizo que el escándalo del convoy pareciera un crimen menor en comparación. Pero el sindicato no se rindió. Desde búnkers ocultos y ubicaciones secretas, activaron el Protocolo Omega, su plan de apocalipsis. Si no podían extraer la riqueza de África, se asegurarían de que nadie pudiera hacerlo. Agentes durmientes en los gobiernos comenzaron a sabotear la infraestructura. Intentaron envenenar los suministros de agua. Datos críticos fueron borrados de los servidores del gobierno. Intentaron desatar guerras entre países vecinos.
Fue una política de tierra arrasada a escala continental. Troe, ahora liderando una coalición de naciones africanas en respuesta a la crisis, implementó medidas de emergencia. Toda infraestructura crítica fue puesta bajo protección militar. Los suministros de agua se probaron cada hora. Los datos gubernamentales fueron respaldados en múltiples ubicaciones. Las tensiones fronterizas fueron disipadas mediante comunicación directa entre líderes. Era agotador, requería vigilancia en todo momento. Pero lentamente, el protocolo Omega fue derrotado. Los agentes del sindicato fueron identificados y arrestados. Saboteos fueron prevenidos o reparados. Sus intentos de desatar el caos fracasaron. La identidad de los miembros del consejo del sindicato se convirtió en el objetivo de la mayor caza de hombres de la historia. El banquero fue revelado como David Rothschild, un nombre ficticio para esta historia. CEO de un importante banco suizo que había estado usando su institución para lavar el robo de recursos durante décadas. Fue arrestado mientras intentaba huir a una isla privada que pensaba estaba fuera de la jurisdicción. La nación insular, presionada por las sanciones internacionales, lo entregó en cuestión de horas. El general era Marcus Stone, un excomandante de la OTAN que había utilizado contratistas militares para proporcionar seguridad a las operaciones de extracción. Fue encontrado escondido en un búnker nuclear en Montana, rodeado de armas y oro. Su arresto requirió un sitio de 3 días, que terminó solo cuando se agotaron sus suministros de alimentos. Su juicio reveló la magnitud de la participación militar en el robo de recursos, con ejércitos privados ocupando esencialmente partes de África bajo el disfraz de operaciones de seguridad. Heinrich Müller, quien había desarrollado tecnologías para extraer recursos de manera más eficiente, mientras causaba el máximo daño ambiental para evitar el uso local. Sus invenciones incluían productos químicos que envenenaban la tierra después de la extracción de minerales, haciendo imposible la agricultura y forzando el desplazamiento de la población. Fue atrapado en un aeropuerto con múltiples identidades falsas, tratando de huir a un país sin tratados de extradición. La diplomática, sorprendentemente, era una mujer, Lady Margaret Whitmore, una exfuncionaria de la ONU, que había pasado su carrera asegurando que el derecho internacional nunca interfiriera con las operaciones de extracción. Ella había redactado tratados que parecían proteger los recursos, pero en realidad facilitaban su robo. Su arresto en una gala benéfica que organizaba para huérfanos africanos fue particularmente irónico. Los huérfanos eran víctimas de los conflictos que ella había ayudado a crear. El comerciante era Lewy, quien dirigía la red global que vendía recursos robados utilizando una compleja red de empresas ficticias para disfrazar su origen. Sus operaciones abarcaban todos los continentes con oficinas en todas las grandes ciudades. Cuando fue arrestado, estaba en el proceso de vender oro del convoy detenido, que de alguna manera había adquirido muestras. Sus registros revelaron compradores que sabían que compraban recursos robados, lo que desató una nueva ola de arrestos. El profeta fue la revelación más impactante. El cardenal Francisco Benedetti, quien había utilizado organizaciones religiosas para pacificar a las poblaciones mientras sus recursos eran robados. Predicaba la aceptación de la pobreza como voluntad de Dios, mientras sabía que era el robo del hombre. Las iglesias se usaban como centros de recolección de inteligencia. Las organizaciones benéficas religiosas proporcionaban cobertura para las operaciones de extracción. Su arresto en el Vaticano requirió negociaciones delicadas, pero finalmente tuvo éxito. La identidad del arquitecto permaneció desconocida durante meses. La obscuración digital en los videos no pudo ser revertida. Su voz fue alterada artificialmente. Ningún documento contenía su verdadero nombre. Fue solo mediante el análisis de patrones de habla, elecciones de palabras y pensamiento estratégico que los investigadores finalmente lo identificaron. El profesor James Whitfield, un economista renombrado que había escrito los libros de texto usados en todas las universidades importantes. Sus teorías, que enseñaron a generaciones de líderes, estaban diseñadas para justificar y facilitar la extracción de recursos. El arresto de Whitfield en su oficina universitaria fue anticlimático. Tenía 93 años, era frágil y necesitaba ayuda para caminar, pero su mente seguía aguda, y su falta de remordimiento era escalofriante. Creé un sistema que movía los recursos de donde eran inútiles a donde podían crear valor, dijo durante 1800. El interrogatorio.
África estaba sentada sobre una riqueza que no podía usar. Nosotros la utilizamos para construir el mundo moderno. Deberían darme las gracias. Los juicios del Consejo del Sindicato se llevaron a cabo simultáneamente en La Haya, transmitidos globalmente. Cada acusado probó diferentes estrategias. El banquero alegó que solo estaba facilitando las transacciones. El general insistió en que estaba siguiendo órdenes. El científico argumentó que su trabajo era teórico. La diplomática alegó inmunidad diplomática. El comerciante dijo que solo era un hombre de negocios. El profeta buscó refugio en la protección religiosa. El arquitecto presentó teorías económicas que justificaban todo. Pero la evidencia de los archivos Mahama fue abrumadora. Videos de ellos planeando asesinatos. Documentos que mostraban que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Registros financieros que probaban que habían obtenido miles de millones para su beneficio personal. El testimonio de miles de víctimas. La devastación ambiental, la destrucción social, el costo humano medido en millones de vidas perdidas o destruidas. Ninguna defensa pudo resistir tal evidencia. Los veredictos fueron unánimes. Culpables de todos los cargos. Las sentencias fueron sin precedentes. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por crímenes contra la humanidad, con activos que totalizaban más de 500.000 millones de dólares incautados. Pero más importante que el castigo fue el precedente. Por primera vez, los crímenes económicos fueron tratados con la misma seriedad que los crímenes de guerra. El robo de recursos fue reconocido como una forma de genocidio. El sistema legal internacional cambió fundamentalmente. La recuperación de los recursos robados se convirtió en un esfuerzo global. Equipos especiales rastreaban cada efectivo oculto, cada cuenta secreta, cada pieza de riqueza robada. La tecnología desarrollada para rastrear el oro de los convoyes se mejoró para rastrear todos los recursos. Los sistemas blockchain hicieron que el robo fuera transparente. La vigilancia satelital hizo visible la extracción ilegal. Las herramientas de la opresión se convirtieron en herramientas de protección. La transformación fue más allá de lo económico. La exposición del sindicato reveló cuán completamente había sido engañado el mundo. Los libros de texto fueron reescritos. Las teorías económicas fueron revisadas. Los modelos de desarrollo fueron replanteados. La suposición de que África era pobre fue reemplazada por la comprensión de que África había sido robada. Este cambio de perspectiva lo cambió todo, desde las relaciones internacionales hasta la identidad individual. La reforma educativa siguió de manera natural. El sindicato había saboteado deliberadamente la educación para evitar que se desarrollara experiencia local. Ahora, una inversión masiva en educación tenía como objetivo crear los ingenieros, científicos y gerentes necesarios para la gestión de recursos. Se construyeron universidades cerca de los sitios de recursos. Las universidades técnicas entrenaban a los operadores y mantenedores. Las escuelas primarias enseñaban a los niños sobre su herencia minera. La educación se convirtió en la primera línea de defensa contra la futura explotación. La recuperación psicológica fue compleja. Generaciones habían internalizado la narrativa de pobreza y dependencia africanas. Aprender que esto había sido creado deliberadamente y no era natural requirió un ajuste mental. Los programas de terapia ayudaron a las personas a procesar el trauma de la explotación sistemática. Los programas culturales celebraron la resistencia que había sobrevivido a tal asalto. El Memorial del Convoy se convirtió en un sitio de peregrinaje, tanto por razones psicológicas como históricas. La restauración ambiental fue masiva. La extracción del sindicato había dejado tierras devastadas y envenenadas en todo el continente. Los fondos recuperados se utilizaron para la limpieza ambiental más grande de la historia. Expertos internacionales trabajaron bajo el liderazgo africano para restaurar los ecosistemas dañados. Se desarrollaron nuevas tecnologías para neutralizar toxinas. Se crearon reservas naturales en los lugares donde antes se encontraban los sitios de extracción. La tierra que había sido destruida por el oro fue devuelta a la vida con oro. La reestructuración económica fue revolucionaria. En lugar de exportar materias primas, África comenzó a procesar y manufacturar. El oro que habría sido contrabandeado en sacos de arroz ahora se convertía en joyas, electrónicos y componentes industriales en fábricas africanas. La adición de valor creó millones de empleos.
El convoy que había intentado robar la riqueza se convirtió en el catalizador para crearla. 20 años después de que se detuviera el convoy, África se había convertido en la región económica de más rápido crecimiento del mundo. No a través de ayuda ni explotación, sino manteniendo y procesando sus propios recursos. Los niños que habían visto a Trowe detener los camiones eran ahora ingenieros y empresarios. El coraje de los trabajadores de muelle había inspirado a una generación de informantes. El convoy detenido había iniciado una transformación imparable. Los restos del sindicato ocasionalmente intentaron regresar. Se probaron nuevos esquemas de extracción. Se intentaron nuevas corrupciones. Pero la vigilancia creada por la exposición del convoy hizo imposible su éxito. Cada envío sospechoso era investigado. Cada transacción financiera inusual era escrutada. Cada operación humanitaria era verificada. La era de la confianza ingenua había terminado, reemplazada por la verificación sistemática. El memorial del convoy se transformó en un complejo de instituciones. El museo se unió a una universidad especializada en economía de los recursos. Un centro de investigación desarrolló tecnologías anti-extracción. Una instalación de capacitación preparó a investigadores y fiscales. Los camiones que habían transportado oro robado ahora anclaban una economía del conocimiento centrada en prevenir futuros robos. El sitio del crimen se había convertido en una ciudadela de la justicia. La conmemoración anual de la detención del convoy se convirtió en un evento global. Líderes de todo el mundo acudían para renovar sus compromisos contra el robo de recursos. Los ciudadanos celebraban su vigilancia y soberanía. Los niños aprendían la historia a través de obras de teatro y canciones. El día en que Trowe detuvo el convoy se había convertido no solo en historia, sino en mitología. Sus lecciones estaban codificadas en el ADN cultural. Pero quizás el legado más duradero fue la transformación de las relaciones internacionales. La exposición del sindicato reveló que todo el orden global había sido construido sobre el robo. El desarrollo de las naciones ricas había dependido de la explotación de las naciones pobres. Esta verdad, una vez revelada, no podía ser ignorada. Se pagaron reparaciones, se ofrecieron disculpas, las relaciones fueron reestructuradas. El convoy había desencadenado no solo la descolonización africana, sino la global. La última entrada en los archivos Mahama, escrita la noche antes de su arresto, fue profética. Detendrán un convoy y pensarán que han ganado. No se dan cuenta de que el convoy es solo la parte visible. La verdadera extracción ocurre en las salas de juntas y parlamentos, en universidades e iglesias, en mentes y almas. Detener camiones es fácil. Detener el sistema es imposible. Se equivocaba. El sistema podía ser detenido. Solo se requería coraje, verdad y la determinación de mirar dentro de los sacos de arroz, incluso cuando todos insistían en que solo contenían arroz. Hoy, los niños que visitan el memorial del convoy a menudo preguntan por qué los adultos no habían notado antes que los sacos de arroz eran demasiado pesados. La respuesta siempre es la misma. Habían notado, pero notar y actuar son cosas diferentes. Se necesitó el coraje de Samuel Diallo para transformar la observación en acción. Se necesitó el liderazgo de Trowe para transformar la acción en cambio. Se necesitó la determinación de un continente para transformar el cambio en transformación permanente. La historia del convoy se convirtió en un estudio obligatorio en todas las escuelas, no solo en África, sino globalmente. Las escuelas de negocios analizaron las operaciones del sindicato como ejemplos de lo que no se debe hacer. Las facultades de Derecho estudiaron los juicios como precedentes para la justicia económica. Las escuelas de ingeniería examinaron las tecnologías de extracción como advertencias contra el mal uso del conocimiento. Las facultades de medicina investigaron los impactos en la salud como casos de envenenamiento sistemático. Cada disciplina encontró lecciones en esos 23 camiones. El arroz que había cubierto el oro se convirtió en su propio símbolo. Los artistas crearon esculturas de granos de arroz hechos de oro recuperado. Los poetas escribieron sobre el engaño oculto bajo la caridad. Los músicos compusieron sinfonías tituladas El peso del arroz. La imagen de arroz escondiendo oro se convirtió en una metáfora universal para cualquier explotación disfrazada. Los sacos de arroz fueron revisados, entrando en múltiples idiomas como advertencia contra aceptar las apariencias superficiales.
Los trabajadores de muelle que primero notaron el peso se convirtieron en héroes. Samuel Diallo fue solo el primero. La investigación reveló que docenas habían sospechado, pero permanecieron en silencio por miedo o soborno. Formaron la Asociación de la Verdad de los Trabajadores de Muelle, entrenando a trabajadores portuarios globalmente para identificar carga sospechosa. Su lema, levantamos el peso, conocemos la verdad, se convirtieron en la primera línea de defensa contra el contrabando de recursos. Sus manos entrenadas fueron más efectivas que cualquier tecnología. El oro recuperado financió la investigación para hacer innecesaria la extracción. Se desarrollaron materiales alternativos, se perfeccionaron tecnologías de reciclaje. El objetivo era hacer que los recursos de África fueran menos críticos para la economía global, reduciendo el incentivo para el robo. Irónicamente, el oro robado financió la investigación para hacer que el oro fuera menos importante. La carga del convoy estaba financiando su propia obsolescencia. La industria de la ayuda internacional fue completamente reestructurada. El reemplazo de la Coalición Internacional de Ayuda operaba con transparencia radical. Cada envío era fotografiado en su origen y destino. Las comunidades que recibían ayuda tenían poder de veto sobre lo que se enviaba. Observadores locales acompañaban cada convoy. Los sacos de arroz eran transparentes, literalmente hechos de material transparente, de modo que el contenido fuera visible. La confianza había sido rota de tal manera que nunca podría volver completamente. Los conductores del convoy que sin saberlo transportaron el oro, se convirtieron en defensores de la conciencia laboral. Marcus Konaté, a pesar de su complicidad inicial, se convirtió en un orador poderoso sobre cómo la pobreza y la desesperación hacían que las personas fueran vulnerables a la explotación. Estableció escuelas de conducción que enseñaban no solo la operación de vehículos, sino la verificación de cargas. Nunca transportes lo que no hayas verificado, se convirtió en el credo de los conductores. Ellos entendieron que podían ser cómplices involuntarios de crímenes contra su propia gente. A medida que se acercaba el 25 aniversario de la detención del convoy, comenzaron los preparativos para una cumbre global en el memorial. El tema era de la extracción a la construcción, centrado en la construcción en lugar de la toma de recursos. Los miembros sobrevivientes del equipo original de Troé asistirían. Samuel Diallo, ahora de 90 años, daría el discurso principal. Los camiones se abrirían una vez más, mostrando a las nuevas generaciones el oro que había sido ocultado, la verdad que había sido revelada. Pero días antes de la cumbre, otro descubrimiento sacudió al mundo. Un equipo de construcción que trabajaba en la expansión del memorial encontró un búnker oculto debajo del sitio. Dentro había documentos que precedían al sindicato, que se remontaban a la era colonial. Revelaron que la ruta del convoy había sido utilizada para la extracción de recursos durante más de un siglo. Las mismas carreteras, los mismos métodos, solo diferentes vehículos y coberturas. El convoy que Troé detuvo era parte de un patrón que se extendía desde la primera extracción colonial. Este descubrimiento llevó a más investigaciones. Se examinó cada ruta de transporte importante en África. El radar de penetración terrestre reveló búnkeres ocultos, almacenes olvidados, túneles secretos. Cada uno contenía evidencia de extracción histórica. El continente estaba literalmente lleno de la infraestructura del robo. El convoy no era una anomalía, sino la última iteración de un robo sistemático que databa de siglos atrás. La cumbre se convirtió no solo en una conmemoración, sino en un ajuste de cuentas. Líderes de antiguos poderes coloniales asistieron, finalmente listos para confrontar el alcance completo de la extracción histórica. Los cálculos eran asombrosos. Más de 100 billones en valor actual habían sido extraídos de África a lo largo de 5 siglos. Los 58.000 millones del convoy eran solo un error de redondeo en este enorme robo. Pero fue el convoy el que finalmente expuso el patrón y rompió el ciclo. El presidente Troé, ahora anciano pero aún agudo, dio el discurso de clausura. Parado en el mismo lugar donde había detenido el convoy 25 años antes, habló a una audiencia global estimada en 2.000 millones de personas. Detuvimos 23 camiones y encontramos oro escondido en sacos de arroz. Pero el verdadero descubrimiento no fue el oro. Fue la verdad de que la explotación requiere cooperación, que el robo requiere ceguera, que la injusticia requiere silencio. Cuando nos negamos a cooperar, cuando elegimos ver,
Cuando decidimos hablar, el convoy se detiene. No solo los camiones, sino todo el sistema de extracción. Concluyó con palabras que serían inscritas en la entrada del memorial. Cada generación se enfrentará a sus convoyes, disfrazados de manera diferente, justificados de forma creativa, pero esencialmente los mismos intentos de robar lo que pertenece al pueblo. Su deber no es solo recordar lo que detuvimos, sino detener lo que vendrá. Los sacos de arroz son eternos. Solo el arroz cambia. Manténganse vigilantes. Manténganse sospechosos. Y cuando vean algo demasiado pesado para ser lo que dice ser, tengan el coraje de abrirlo y revelar el oro dentro. El convoy se había convertido en algo más que historia. Era profecía, advertencia e inspiración combinadas. Los 23 camiones aún estaban en el memorial, ahora completamente oxidados, con hierba creciendo a través de sus marcos, aves anidando en sus cabinas. Estaban regresando a la tierra que intentaron robar, convirtiéndose en parte del paisaje que intentaron explotar. Pero su lección seguía siendo clara y aguda. Verdad más coraje es igual a justicia, y la justicia, una vez lograda, debe ser defendida para siempre. La historia termina donde comenzó, con el peso. Samuel Diallo había notado que los sacos de arroz eran demasiado pesados. Esa simple observación desmanteló una conspiración que abarcaba siglos y continentes. Demostró que las personas comunes, prestando atención, podían derrotar crímenes extraordinarios. El convoy fue detenido no por ejércitos ni tecnología, sino por un trabajador de muelle que conocía el peso del arroz, y tuvo el coraje de decir que algo estaba mal. Al final, la mayor arma contra la explotación no fue la fuerza, sino la observación. No el poder, sino la verdad. No la riqueza, sino el coraje. El oro oculto en los sacos de arroz fue recuperado y utilizado para construir un futuro mejor. Pero el verdadero tesoro fue la lección aprendida. Que la caridad podía ocultar un robo, que la ayuda podía ocultar daño, que el arroz podía esconder oro. Una vez aprendida, esta lección protegía contra futuros engaños. El convoy que había intentado llevarse el oro dejó algo más valioso atrás. El conocimiento que evitaría que futuros convoyes tuvieran éxito. Los camiones fueron detenidos, el oro recuperado, los ladrones castigados, el sistema expuesto. Se había hecho justicia y sus ecos resonarían para siempre.